Bien, estamos aquí en el marco del seminario de archivos, preservación, conservación y gestión electrónica de archivos organizado por el área de historia de la universidad en coauspicio con el municipio de Quito. Y tenemos, yo digo siempre, la gran oportunidad y el privilegio de tener a una persona como Ramón Alberch, catalán, archivero, académico, una de las personas que más ha reflexionado el tema de los archivos, que más ha reflexionado sobre el tema de la normalización archivística en relación con el gobierno digital, los procesos actuales de transmisión de la información, y hemos tenido oportunidad de escucharle en estos 2 días algunas de sus reflexiones. Entonces Ramón quería más bien aprovechar este momento para pedirte un balance. ¿Cómo ves el tema de la cuestión de los archivos en el Ecuador, en este caso? La cuestión de los procesos que el gobierno intenta implementar en relación con el gobierno electrónico, el manejo de cosas o discursos como el cero papel, y la situación misma de cómo ves, cómo balanceas tú la gestión archivística en nuestro medio. Bueno, en realidad, pues esta pregunta que me hacías ahora es un poco, yo creo que Ecuador comparte con otros países del mundo una doble problemática que en mayor o menor medida se da en todas partes. Por una parte, una sociedad y una archivística que había consolidado lo que eran los valores básicos de los archivos históricos como instrumentos de memoria, como instrumentos de patrimonio, la investigación retrospectiva, el conocimiento, y cuando este sector estaba consolidado, aparece con mucha fortaleza todo el tema del gobierno electrónico, que impacta absolutamente sobre la gestión de los documentos, sobre nuestra manera de trabajar, pero que topa en todas partes con el obstáculo de que no hay una congruencia entre el tamaño del desafío y los recursos que se pueden dedicar a ello. Y yo creo que es el problema grave en este momento por dos razones. Una primera, porque al trabajar en documentos electrónicos estamos prefigurando los archivos históricos del futuro en soportes que no son papel y que por tanto la participación del sector profesional es decisiva en todos los sentidos. La otra, porque requiere, como en el caso de ustedes con el posgrado, pues requiere de una formación actualizada, y esto tenemos que impregnar al colectivo de que no hay bastante que no estudiar una carrera, sino que lo que tendrás que ir formándote de manera periódica para poder acometer los cambios que van apareciendo, rendición de cuentas, transparencia, gobierno abierto, nuevos conceptos, nuevas ideas, y finalmente yo creo que es el aspecto clave, que los gobiernos tienen que entender que estos planteamientos, desafíos, retos, que son en aras a la modernización y en entrar en sintonía con movimientos internacionales, también requieren de unos recursos económicos, de unos recursos tecnológicos, de unos recursos humanos, y que solo con esta aportación podremos avanzar. No es posible pretender una administración electrónica con los mismos medios, la misma formación y las mismas personas que lo están haciendo ahora. Esto requerirá una inversión en talento, una inversión en dinero, y que esto tiene que formar parte, digamos, de la agenda política de los mandatarios de estos momentos. La digitalización, que como sabes está ligada a todo un esfuerzo estatal de establecer unos mecanismos de manejo de la información generada desde lo público, pero también desde lo privado, con demandas específicas de pasar del soporte papel al soporte electrónico. Esto tiene unas dificultades, plantea unas problemáticas. No sé si puedes un poco introducir algunas de ellas y establecer alguna visión crítica sobre el tema. Como hemos estado comentando estos días, el tema de la digitalización es un tema preocupante en la medida en que desde muchos sectores de los gobiernos y desde las gerencias se percibe como la receta mágica para resolver el problema de la administración electrónica, y no entender que la digitalización es solo una parte de este proceso. La digitalización la tenemos que mirar desde dos perspectivas diferentes. Una primera, en tener cuidado y gestionar adecuadamente los documentos que nacen digitales, y esto está sucediendo en estos momentos en la propia administración, y la otra, documentación que vamos a digitalizar porque entendemos que va a servir mejor al principio de acceso a la información o porque servirá para preservarlo. Un caso claro es, hay mucha documentación histórica que, convenientemente digitalizada, servirá para preservarla adecuadamente y evitar su deterioro y su manejo por parte de las personas, y a la vez, ubicada en una web, por ejemplo, permitirá la accesibilidad universal, pero esto se tiene que hacer en casos determinados, estudiando los requerimientos, documentación que puede estar en estado de deterioro, de una gran importancia, de una gran antigüedad. Por tanto, no podemos lanzarnos a digitalizar per se sin antes una reflexión, un programa, unos objetivos, porque
por mucho dinero que le pongamos, si no lo utilizamos adecuadamente, este dinero no tendrá ningún sentido. Y también luego tomar atención al segundo aspecto, que es el aspecto de que la documentación que nace digital debemos seguir preservándola así, cosa que no hacemos en la mayoría de administraciones del mundo. Trabajamos en computadores, gestionamos documentos en computadores, pero cuando acabamos el proceso apretamos imprimir, lo sacamos en papel, le ponemos un clip, lo firmamos y lo enviamos al archivo, con lo cual todo el capital invertido en generar esta información la perdemos porque luego no somos capaces de darle continuidad. Por tanto, aquí tiene que haber políticas integradas desde las administraciones, políticas públicas de asegurar el ciclo de vida de los documentos y los medios para su digitalización, si es el caso, o de su conservación de los born digital, de los nacidos digitales, su organización y su preservación para el futuro, que no se diera, como hemos dicho estos días, la triste paradoja que somos capaces de conservar documentos de Quito del siglo XVI y no seremos capaces de conservar un documento del año 2017 porque lo habremos generado en un soporte electrónico, pero no habremos tenido el cuidado de digamos, garantizar su procesabilidad y su uso para el futuro. Al tenor de lo que nos dices, Ramón, hay otra cosa que surge del proceso digitalización, gobierno electrónico y tal, que es que este tipo de mecanismos ponen nuevamente en cuestionamiento la relación entre lo público y lo privado. Es decir, cuando estamos hablando de procesos de digitalización, de gestión electrónica, uno se pone a pensar en, bueno, ¿quién administra finalmente estos grandes contenedores, servidores, información de nubes, a los que parece ser que los gobiernos ahora tienden a colocar la información, digamos, pública? ¿No es esto una especie de retorno de una privatización de la información a través de estas empresas o complejos, digamos, empresariales más amplios que al captar la información pública, que después se digitaliza, se vuelve electrónica, terminan controlando? Ahora en todas partes de lo que tú expresabas existe. Ahora hay un conflicto clarísimo entre el libre acceso a la información y el tratamiento de la protección de datos privados. Esto en todo el mundo es una tensión importante, y yo diría que, no diré que irresoluble, pero muy difícil de resolver. ¿Por qué? Pero se da por una parte unos discursos políticos razonables de la libertad de información, acceso a la información como un valor democrático. El propio gobierno dice, yo tengo que intentar ampliar la base de ciudadanos que pueden acceder a la información para que me controlen, puedan ver qué hago, transparencia, rendición de cuentas, pero al lado de este discurso hay, por otra parte, unos gobiernos incapaces en muchos casos, y hablo en general, no en ninguno en concreto, de asegurar que esta información se va a preservar de manera adecuada, y entonces se confía en órganos externos. Por ejemplo, el cloud computing, que tanto se habla, ¿no? El cloud computing genera problemas claros de confidencialidad, genera problemas claros de protección de datos, de que los datos del gobierno están siendo gestionados por personas privadas. Y a veces pregunta a la gente, todos estos servicios que te ofrecen hoy día, de servicios que te guardan documentos, proyectos de investigación que todo el mundo puede poner allí la información, ¿no sospechas que sea gratis? ¿No es extraño que te ofrezcan una cantidad de información brutal en la nube y nunca te pidan un euro, un peso, un dólar? Pues ¿por qué? No, porque es evidente que esta gente reutiliza la información. Hoy salió un tema de estas llamadas que te hacen por teléfono y te saben tu nombre, de qué trabajas. No es gratuito. Mi padre, descanse, que era un industrial, le hacían una oferta de comprarse un Mercedes, una casa con piscina, y yo, que trabajaba en la administración, me ofrecían comprarme un coche pequeñito y un piso. El tío que te ofrecía esto, la persona que te ofrecía esto, sabía perfectamente que mi padre ganaba mucho dinero y que yo tenía un sueldo de funcionario. ¿Cómo lo saben? Porque se van cruzando datos y porque, por desgracia, hay una cierta promiscuidad, por decirlo de alguna manera, entre lo público y lo privado. Se pasa mucha información de lo público al ámbito privado, por mucho que los discursos sean... Hoy ha salido un poco este tema de debate, ¿no? ¿Quién el gran hermano, el Estado que tiene toda la información? Tú te casas y saben que estás casado. Yo me divorcié, saben que me he divorciado, me he vuelto a casar, tengo 2 hijas, saben que tengo 2 hijas, que tengo el título, que trabajo en la universidad, que tengo pues, la presión alta, que no sé qué, saben todo de ti. Eres el hombre transparente, el hombre de vidrio, saben todo de ti. Tenemos que tener la fe, ya no hay más que esto, de tener la fe que en manos públicas deberíamos confiar que prevalezca el sentido ético, el sentido de Estado, de protección. En manos privadas, con todos los respetos, esto no nos llevará a ningún buen camino, por en todo caso va a servir para enriquecer a estas empresas privadas que van a tener sobre nosotros una cantidad de información brutal. Hace poco en Estados Unidos se hablaba una ley, bueno, empresas de custodia de documentos que tienen intereses con hospitales, de manera que
saben, a partir de la documentación que el Estado cede a una empresa de custodia privada para que se lo guarde, extractan información y cuando tú pedías un préstamo, el hospital saben qué enfermedad tienes y, aliados con empresas de banca, cuando tú pedías un préstamo te lo rechazaban porque eras diabético, por ejemplo, muy avanzado. Y la persona se preguntaba cómo era que no le daban el préstamo. Se habían enterado que eras un diabético avanzado por los datos del hospital. Lo sabían porque habían accedido a la información del depósito y entonces el banco no te lo daba porque no quería arriesgarse a que dentro de un año tuvieras un coma pues, de azúcar y te fueras al otro barrio, un coma diabético y te murieras, ¿no? Se está dando en muchos casos, en nombre de la libertad de la información, de compartamos, se está dando unas complicidades gobiernos, empresa privada, que es muy peligroso, y en ese sentido creo que el Estado debe garantizar en todos los casos. Debemos al final confiar en alguien. Si tenemos que confiar en alguien, más que decir no voy a entregar ninguna información porque no es posible, porque el Estado te lo requiere para funcionar como Estado, pues lo que tenemos que hacer es confiar que el Estado sea el mejor gestor de nuestros intereses y presionar mucho al Estado, vigilarle, ser muy estrictos para que cumpla con esto. Empresas privadas, con todo el respeto, hacen lo que tienen que hacer, hacen negocio, pero sepámoslo, si les cedemos información, sepamos que ellos lo van a convertir en negocio en su propio beneficio. Bien, agradecemos, Ramón, tus palabras, tu intervención. Bueno, son algunos de los temas que hemos discutido en estos 3 días en nuestro seminario internacional Conservación, Preservación y Gestión Electrónica. Ramón, una vez más, gracias por tus palabras. Encantado. Por tu presencia. Placer, gracias.